Bueno, en este video vamos a ver un poquito la definición de múltiplos y divisores. Estábamos viendo un poco la definición de división entera y hay un caso particular de la división entera que es cuando el resto da 0. Y en ese caso se define lo que es un múltiplo o lo que es un divisor de un número, que es como una relación como simétrica, ¿no? A es múltiplo de B si B divide a A. Entonces vamos a ver un poquito qué significa. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, si tuviéramos 24 dividido 8, si hiciéramos esta división, nos da 3, el cociente, 3 por 8, 24, a 24, 0, entonces el resto es 0. Y usando la definición de división entera, entonces nosotros tenemos que, recuerdan que la definición era que el divisor es igual al cociente por el divisor más el resto. Entonces, si el resto es 0, lo que nos queda es que el divisor es igual a cociente, el dividendo es igual a cociente por el divisor. En este caso, por ejemplo, tendríamos que 24 es 8 por 3. Es decir, que la división es exacta cuando hay un número, un natural, que multiplicado por el divisor me da exactamente el dividendo. Y eso es el caso en el cual se define múltiplo y también divisor, que es la misma propiedad, digamos, la misma condición vista de un lado o de otro. Entonces, si yo tengo dos naturales A y B, se dice que A es un múltiplo de B, la anotación que usamos es B con un puntito arriba, un redondelito arriba. A es múltiplo de B si solo si existe un natural H tal que B multiplicado por H me da A. ¿Tá? Hablando en criollo, podríamos decir que A es un múltiplo de B, si solo si la división entera de A entre B me da resto 0. Este cociente, usé la letra Q, sería el H que nosotros usamos en esta definición que aparece. Es decir, si yo hago la división y me da resto 0, entonces el cociente es ese natural que yo estoy buscando en la definición de múltiplo. ¿Tá? A es múltiplo de B si hay un número que multiplicado por B me da exactamente A. Entonces acá, por ejemplo, diríamos en este caso que 24 es un múltiplo de 8. ¿Por qué decimos que 24 es un múltiplo de 8? Porque hay un número, el 3, que multiplicado por 8 me da 24. ¿Ah? Otros ejemplos, por ejemplo, decimos que 25 es un múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque hay un número, el 5, que multiplicado por 5 me da 25. Entonces, si yo encuentro un número que multiplicado por B me da A, decimos que A es un múltiplo de B. ¿Ah? Para no marearse, recuerden que en general el múltiplo, o sea, casi siempre, salvo en algunas excepciones, el múltiplo es mayor. Entonces, si yo digo que tengo un múltiplo de 8, el 8 es múltiplo de 8, ¿no? Por eso digo que ni siempre, pero en realidad los múltiplos de 8, ¿quién son? Son todos los números que yo obtengo al multiplicar 8 por un natural. Hablando como en el lenguaje de la escuela, los números de la tabla del 8 serían los primeros múltiplos de 8. 8, 16, 24, etc., ¿no? Y así, entonces, después tenemos acá la otra definición que, como decíamos, es visto del otro lado, lo que es un divisor. Si A es múltiplo de B, se puede decir también que B es un divisor de A o que B divide a A. Ahora, cuando nosotros decimos que B divide a A, no me estoy refiriendo a una división cualquiera, sino que estoy haciendo referencia a una división exacta. O sea, yo podría hacer 28 dividido 7, 24 dividido 7. 24 dividido 7 y digo, el 7 divide a 24, pero en realidad vamos a reservar esa expresión para las divisiones exactas, porque esta división, si yo la hiciera 7 por 3, 21, resto 3, entonces no me da resto 0, no sería correcto o sería confuso decir que el 7 divide a 24. ¿Ah? No es un divisor de 24. Entonces vamos a decir que un número divide a otro cuando el resto de la división es 0. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en el 24 dividido 8 que teníamos acá, el resto nos da 0, decimos que 8 divide a 24. Y esta es la notación que usamos, una barrita así vertical. ¿Ah?
8 dividido a 24 es exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo que decir que 24 es múltiplo de 8. A veces lo vamos a usar para un lado, a veces para el otro, según la situación, pero significa exactamente lo mismo. 8 dividido a 24, si hay un número que multiplicado por 8 me da 24. Acá en el documento tienen otros ejemplos. Bueno, acá está el que decía 24 es múltiplo de 3 o 3 es divisor de 24. Parecido al ejemplo que dimos acá, pero ustedes pueden buscar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 36 es un múltiplo de 4. Yo afirmo. ¿Por qué? Pues existe un número, un natural n, o h, como decíamos en la definición, tal que h multiplicado por 4 me da 36. ¿Quién sería en ese caso? El 9. Entonces, ustedes pueden recordarlo como les quede más fácil. Divisor quiere decir que la división me da resto 0. Si yo hago la división me da resto 0. Y eso es exactamente lo mismo que decir que hay un número que multiplicado por él me da el dividendo. Entonces nos quedamos con esta definición. En el próximo video vamos a ver algunas propiedades de los divisores y múltiplos.